Vamos entonces a concluir, vamos a terminar esta porción de la palabra en el día de hoy, hablando sobre la necesidad de entender lo que es ser uno en Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición a nuestro Dios y vamos a inclinar nuestros rostros ante su presencia. Padre de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos las gracias porque sabemos que tú eres capaz de hacer grandes cosas. A pesar, Señor, de momentos de incredulidad que podamos tener en nuestros corazones. Sabemos, Señor, que tú estás ahí para defendernos, para bendecirnos, para darnos todo lo que necesitamos en el momento preciso. Padre, gracias por tu bendición, gracias por cada matrimonio aquí presente. Gracias por todo lo que hemos podido vivir y compartir en este tiempo de bendición. Oh Dios, y que todo esto quede en nuestros corazones para que nuestros matrimonios sean más bendecidos y más plenos en ti, oh Dios, y que podamos glorificarte con nuestras acciones y nuestro testimonio. Padre, que otros puedan ver esa imagen que tú has dejado en tu palabra, de ese amor tuyo para con tu pueblo, de ese amor de Cristo para con su iglesia, ese amor que tú esperas de cada esposo para con su esposa. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, seguimos hablando de unidad en amor. Hablar de unidad en amor, quiero comenzar por aquí, no es hablar de cualquier cosa. Cuando un cristiano habla de ser uno, tiene que entender siempre que está hablando de cumplir el mandato de Dios a través de ese vínculo perfecto, como ya hemos estado estableciendo, por la palabra de Dios, que es el amor abnegado, el amor sacrificial, y no un mero sentimiento que va y viene, ¿verdad? Y que depende del estado de ánimo, según la inspiración que yo tenga, va a crecer o va a decrecer. Dios nos ha provisto notables soluciones acerca de lo que Él declara en su palabra para que nosotros seamos uno para toda la vida. Él provee una clase de amor que no está dirigido ni está alimentado por ningún tipo de emociones, sino por la voluntad expresa de cada uno de los cónyuges. De una propia naturaleza poderosa, Dios provee fuentes, la fuente de este amor, y está a la disposición de cualquier vida que esté conectada con la de Él por la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el móvil, el Señor Jesucristo es el centro, el Señor Jesucristo es la clave para que nosotros podamos permanecer unidos hasta que la muerte nos separe. Debemos de saber que ningún seminario, ningún libro, ningún tipo de conferencia, nada que nosotros podamos estudiar o saber o involucrarnos a que no tenga este principio fundamental acerca del amor desinteresado, del amor ágape del cual se habla en la Escritura, de ese amor que da sin esperar, de ese amor que todo lo cree, todo lo soporta, ese amor que nunca deja de ser. Sería un fracaso si ese ingrediente no estuviese en cualquier tipo de actividad que nosotros tengamos. En cada relación matrimonial sabemos que tarde o temprano vamos a tener y va a surgir necesidades que solo puede satisfacer una pareja de acuerdo a la medida que se amen incondicionalmente. Este amor incondicional del cual habla la palabra, y antes de eso, para argumentar un poco más, usted sabe que el idioma griego en el cual se escribió la Biblia, el koiné, el griego helenístico, es un idioma que tiene una versatilidad, que tiene una amplitud de palabras y de sinónimos que nosotros ni siquiera podemos comprender por la limitación de nuestros idiomas. Digo esto que cuando uno ama, hay muchas maneras de amar, hasta de amar egoístamente. Cada uno de esas palabras que se utilizan en la Biblia, cuando se describen las clases de amor, tienen una palabra particular. A diferencia del inglés, por ejemplo, el hombre americano o de habla inglés ama a la esposa como ama al perro. No hay diferencia entre el amor de la esposa y el amor del perro, literalmente por la palabra que se usa.
I love my wife, I love my dog. O sea, en el sentido general no hay una palabra que pueda identificar claramente qué tipo de amor él dispensa para su esposa y qué tipo de amor dispensa para su perro. En el español tenemos por lo menos dos palabras. Cuando estamos hablando de amor de esposo, ¿verdad? De ese amor del cual estamos hablando aquí, generalmente decimos yo te amo. Ya cuando es un amor de hermano, nosotros decimos yo te quiero mucho, ¿verdad? Generalmente los cristianos usamos más la palabra amor en el aspecto, ¿verdad?, de que el Señor nos llama también a amar incondicionalmente al hermano. Pero en el griego hay por lo menos 5 palabras que identifican los diferentes tipos de amor que nosotros podemos generar hacia cualquier persona o cosa. El amor filial, la palabra fileo, es el amor de hermanos. Cuando tú le dices a un hermano yo te amo, tú le estás diciendo yo te fileo, ¿verdad? Por conjugar el verbo en la pronunciación del griego. Por ejemplo, cuando la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdan? En Mateo capítulo 28, ya terminando, creo que el Evangelio de Juan, terminando ya el Evangelio, el Señor cuestiona a Pedro, después de haberle negado, después de haberse arrepentido, Pedro, ¿me amas? Y la palabra que usa ahí es, ¿tú me amas con amor filial? Y el Pedro le dice, sí Señor, tú sabes que te amo. El Señor vuelve otra vez y le dice, Pedro, ¿tú me amas? La segunda palabra que utiliza es otra vez fileo. Cuando dice la Escritura que la tercera vez el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? No utiliza la palabra fileo, sino utiliza la palabra agape o ágape. Tú me amas con el amor sacrificial que da sin esperar. Y dice la palabra que Pedro se entristeció, como que él entendió que el Señor no estaba creyendo que él le amaba de esa manera. Y le dijo, sí Señor, tú sabes que te amo con el amor sacrificial. Hay otras 3 palabras, por ejemplo, el amor eros, de donde viene el amor pasional, de lo erótico, como se define esa palabra. Está también el amor epitumía, que es ese amor que uno le tiene a una chancleta que no quiere que la esposa se lo abote, aunque le traiga 5 nuevas, y que usted se acomodó a esas chancleticas. Es el amor epitumía. Y igualmente está el amor estorgí, que habla precisamente de ese tipo de amor en el cual nosotros tenemos algún deseo. Perdón, al revés, epitumía al revés y estorgí al revés. Y epitumía, en ese sentido, habla del deseo, y en sentido negativo implica codicia. El codiciar, yo deseo, yo amo tal cosa porque la deseo y amo tener esas cosas, ¿verdad? Y en el punto negativo, como decimos, se traduce en la Biblia como deseo o como codicia, ese deseo como codicia. Y digo todo esto porque tenemos que entender que el amor de Dios, ese amor sin interés, ese amor incondicional, ese amor que da sin esperar, es la única respuesta para todas las heridas que se pueden producir en el matrimonio. Vamos a tener situaciones, vamos a sentirnos lacerados, vamos a tener algún tipo de problema, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de resistir aún ante el rechazo y continuar con una respuesta absoluta, viviendo, como dice la Escritura, manifestando el amor de Dios para poder ser bendecidos. ¿Por qué? Porque nos hemos casado con una persona que no es perfecta. No es perfecta. Es una persona que tiene virtudes y tiene defectos. Yo tengo que aprender a gozarme en sus virtudes y a desechar o a poner a un lado los defectos que esa persona pueda tener.
Y si yo amo a mi compañero, a mi compañera, entonces yo debo de hacer lo imposible para esas cosas negativas, esos defectos que están batallando dentro de mí, que no afecten, si yo la amo con ese amor ágape del cual habla la Biblia, ese amor incondicional, yo pueda también darle la bendición a esa compañera. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que dedicarnos a ser uno con nuestro cónyuge. Y eso es una decisión que usted tiene que tomar. Es una decisión que ambos tenemos que tomar. La Biblia nos habla prácticamente acerca de esta verdad desde el momento en que Dios crea al hombre. Y ya vimos en Génesis capítulo 2 y verso número 24, cuando el Señor dice, por tanto, dice la Escritura, entendiendo que debemos de conocer las implicaciones que en la palabra de Dios están para nosotros lograr esa bendición, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por supuesto, la palabra unirá aquí es una palabra que nos enseña que va más allá de la simple unión sexual. Implica más que una unión sexual, implica unidad en todo el sentido de la palabra. Y sin embargo, la Biblia nos muestra de igual forma que aún la sexualidad está incluida en esa unidad que el Señor quiere que nosotros tengamos. En Génesis 2:25 se agrega algo particular, algo interesante al respecto de la sexualidad implícita en la demanda de ser uno con tu pareja. En el capítulo 2 de Génesis, verso 25, dice la palabra, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto nos muestra a cada uno de nosotros la unidad que había entre Adán y Eva, y la manera en que ellos podían presentarse uno delante del otro sin tener ningún tipo de vergüenza. Al preguntarnos cómo era esto, podemos entender que tenían la autorización de Dios para disfrutar lo que es su sexualidad. De hecho, algunos ignorantes de lo que enseña la palabra de Dios muestra que antes del pecado Adán y Eva no tenían relaciones sexuales. Y declaran que el pecado que comete Adán y Eva, cuando dice la palabra que tomaron del fruto del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal, era precisamente de que ellos tuvieron sexo. Bueno, y ponen ese fruto, no sé quién se lo digo a ese ignorante, ¿verdad? Ponen como ese fruto una manzana, como la manzana de la discordia, como la manzana tipológica del pecado, y no lo que enseña la palabra de Dios. El pecado que cometen Adán y Eva fue simplemente desobedecer a Dios cuando Dios le dice para probarlos, pueden tomar de todo árbol del huerto, pero del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Y oyeron a Satanás cuando Satanás le dice a que si ellos hiciesen lo que él les proponía, ellos serían como dioses, ¿verdad? Y vemos ahí en la palabra cuando Eva, oyendo a Satanás, toma del fruto, lo come y lo lleva a su marido. Cuando ocurre el pecado, Dios no llama a Eva, llama a Adán. Es algo que choca a nuestra mente, principalmente nuestra mente del siglo XXI, como que ¿por qué razón llamaron a Adán y no a Eva, que fue la primera que tomó el fruto y que fue donde su marido lo sedujo, ¿verdad? Lo embaucó e hizo que él comiera del fruto? Déjeme decirle que de acuerdo a la Biblia y al dato cronológico en que ocurrieron los hechos, Adán fue instruido por Dios cuando le dijo que no debía tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal antes de que Eva fuese formada. Lo que significa, de acuerdo a la Escritura, que él era completamente responsable de las acciones de Eva.
como nosotros somos responsables en nuestra condición, ¿verdad?, de cabeza del hogar, en nuestra condición de, ¿verdad?, de hombres en el hogar, de lo que ocurre en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque tú eres la cabeza. Y esto es algo tan práctico y esto es algo tan común que nosotros vemos, por ejemplo, que un país fracasa y ¿a quién le echamos la culpa? Al presidente de la República. Vemos que una compañía, ¿verdad?, de mucho prestigio quiebra y ¿a quién le echamos la culpa? Al administrador de la compañía. Cuando un matrimonio fracasa, el mayor culpable, por no decir, ¿verdad?, no ser tan, es el esposo, el cabeza del hogar, aquel que Dios llamó para que, como dice la Escritura, esté sujeto a Cristo, como Cristo está sujeto al Padre, y pueda gobernar su hogar como debe gobernarlo. Y la Biblia nos muestra aquí ciertamente lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros como parejas. Cuando ambos cónyuges, ¿verdad?, experimentan esa unión que Dios demanda, tienen tremendos beneficios. Y más cuando el amor incondicional llega a ser ese vínculo que los une en todas las actividades y en todo lo que ellos son como pareja. En este sentido, cuando esto ocurre, la imagen, que tu cónyuge tenga de sí mismo se va a fortalecer grandemente. En la medida que tú fortalezcas a tu cónyuge y le hagas ¿verdad?, sentir que está protegida por ti, tu cónyuge va a sentir seguridad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos sacando defectos? Cuando nosotros solamente estamos inconformes con lo que ya nosotros propiamente hemos escogido, cuando nosotros estamos sacaliñándole cualquier tipo de actitud a la persona que tengo al lado, y no la bendigo, sino que la maldigo. Porque maldecir no es decirle maldito a uno, es hablar mal de esa persona. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser benignos unos con otros, que no somos quienes para maltratarnos unos a otros y mucho menos a nuestro cónyuge. Cuando nosotros implementamos el amor sacrificial, podemos ayudar a nuestro cónyuge a sentir seguridad en todos los periodos de su vida y principalmente cuando ella esté sometida a una fuerte presión, sea cual sea el cónyuge que esté a nuestro lado. De igual manera, cuando el amor sacrificial es parte fundamental de nuestro matrimonio, en esa atmósfera de amor incambiable, los dos pueden hallar la seguridad y la estabilidad que le ayudará a crecer y a llegar a ser los individuos que quieren ser. Lo que tú quieras lograr en la vida con la ayuda de Dios, si Dios te abre puertas, nadie lo va a abrir. Si Dios te cierra puertas, nadie la va a abrir. Cuando ese amor incondicional está gobernando tu matrimonio, ciertamente cada día vamos a estar unidos y cada día vamos a tener experiencias más llevaderas aún en los días más difíciles. Porque siempre va a haber un día malo. Siempre va a haber un día malo. El amor incondicional quitará el espíritu defensivo que muchas veces tenemos para con nuestro cónyuge. Como si estuviéramos viviendo o conviviendo con un enemigo y no con una persona que me ama, una persona que se ha dado a mí en todo el sentido de la palabra. La Biblia nos enseña en este aspecto que no vamos a tener, ¿verdad?, la necesidad de estar defendiéndonos de cualquier tipo de ataque que ese cónyuge quiera tener para conmigo. En segundo lugar, debemos saber que la vida sexual va de la mano con la unidad matrimonial. Es interesante ver en Génesis capítulo 4, verso 1. A mí me llamó mucho la atención cuando yo me convertí, porque yo veo que Dios creó a Adán y Eva, ¿verdad?, allí en el capítulo número 2. Y después veo en el capítulo número 4 que dice la Biblia, y Adán conoció a su mujer Eva. Porque para nosotros conocer a una persona, hola, ¿cómo está usted? Mire, le presento aquí a Norm Martínez, mucho gusto, yo soy José Mayén. Eso es conocer a una persona, ¿verdad? Pero en la Biblia, la palabra conocer aquí implica
tener el conocimiento más íntimo que una pareja puede tener de la otra en la misma escena del acto sexual. Eso es lo que la Biblia enseña, es el conocerse en todo el sentido de la palabra. Y dice allí la Biblia esto y desarrolla el texto, ¿verdad? La consecuencia de ese conocimiento. Dice el texto: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Así que ahí te explica, ¿verdad?, qué fue lo que pasó. Y vemos claramente que dijo allí, dice: y por voluntad de Jehová he adquirido varón. Dice: después dio a luz a su hijo, a hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. O sea que, como vemos aquí, de acuerdo a la escritura, ¿verdad?, Adán y Eva tuvieron hijos. De hecho, vemos aquí cuando la Biblia nos muestra el momento en el cual ellos tienen completan ya fuera del huerto del Edén su relación sexual. Aquí podemos preguntarnos algunas cosas. Y aquí en el material tenemos algunas preguntas que vamos a externar acerca de la importancia de velar si lo que estoy yo manifestando a mi cónyuge es ese amor sacrificial o es otro tipo de amor. El trato que doy a mi cónyuge se basa generalmente en su conducta para conmigo. ¿Estoy esperando yo que me traten bien para yo tratar bien a mi cónyuge? Eso es lo que quiere decir esa pregunta. En segundo lugar, la actuación de mi cónyuge es lo que determina el grado de amor que yo le brindo. Vayan respondiendo en su interior, en su corazón. Pienso que el amor, tercera pregunta, debe manifestarse como una recompensa de la buena conducta de mi cónyuge. En cuarto lugar, siento que mi cónyuge tiene que cambiar para que pueda yo amarle más. Quinto lugar, o quinta pregunta, pienso que puedo mejorar la conducta de mi cónyuge refiriéndole el amor que debo reteniéndole, el amor que yo debo dispensarle. Y última pregunta, reacciono ante otras personas la mayor parte del tiempo por cosas que hace mi cónyuge. 6 preguntas que nos hacen entender que si hemos contestado de manera positiva a estas preguntas, nosotros estamos amando con otro tipo de amor que no es el amor incondicional. En pocas palabras, yo tengo que amar a mi cónyuge, no importa cuál sea su conducta. Yo tengo que amar a mi cónyuge con el grado de amor a que la palabra de Dios me demanda que yo tengo que amarlo. Yo debo de amar a mi cónyuge y manifestarme a él no como una recompensa por su conducta, sino porque Dios me manda a amarlo así. De igual manera, debemos de entender que yo no puedo retener el amor cuando el amor sincero lo que hace es dar y no esperar. Y de igual manera debo reaccionar, como enseña aquí la escritura, con benignidad aun cuando ese cónyuge esté en otra actitud. La misma forma como Dios creó a la mujer es la que nos indica que Él desea que la mujer sea siempre considerada por su esposo de una manera particular. En capítulo número 2, versículo 21 al 23, nos dice la palabra en el libro del Génesis: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dice allí, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Dios pudo haber tomado parte de barro. Dios pudo haber formado, la mujer que quería crear, y pudo haberle dado vida como le dio a Adán cuando lo creó. Sin embargo, no. Dios dice en la escritura:
tomó de la costilla de Adán para formar de su propio cuerpo a la mujer. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y alguien dice por ahí que tomó de la costilla para que el hombre la amara por siempre, porque estaba cerca del corazón, ¿verdad? Espiritualizando un poquito la idea. Y la Biblia nos muestra la importancia que nos da la palabra a nosotros los hombres de tratar a la mujer como ese vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. De igual manera debemos mantener la unidad matrimonial a través de la pureza sexual. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 13, verso 4, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Esto nos indica que el acto sexual puro y santo dentro del matrimonio debe ser un acto de honra para ambos cónyuges delante de Dios, delante del Señor. Asimismo nos da la advertencia del problema que vamos a tener nosotros, no mi cónyuge, cuando yo sea fornicario o yo sea un adúltero. Cuando yo practique pecados que puedan lacerar la santidad del matrimonio que Dios ha creado. Y queremos recordar que para ser adúltero, dice la Escritura, no hay que acostarse con una mujer tan solamente con el pensamiento de deleitarme en otra que no es la mía. Ya yo estoy adulterando con ella en mi corazón. El apóstol Pablo nos habla de manera clara y precisa acerca de esta verdad. Este pecado que implica el que uno se llegue ahora sexualmente, todavía peor, a una persona que no es mi compañera, no es mi esposa, no es esa mujer que Dios me dio para formar el matrimonio. Y dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6, verso 15, dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo, hablándole a cristianos, y los haré miembros. Y algunos quisieran cambiar esa palabra de una querida. ¿Usted sabe cómo le llama la Biblia a las queridas? Rameras. Pero el hombre tiene que ponerle un paño con pasta, ¿verdad?, a su pecado para que no le parezca tan crudo. Oiga lo que dice aquí la palabra de Dios: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es uno con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor en un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, dice la palabra. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En este pasaje se especifica entonces muy claramente que el sexo es un regalo de Dios para ser practicado única y exclusivamente dentro del matrimonio. Dígase, con el cónyuge, ¿verdad?, con el cual hemos decidido ser uno, como dice la palabra del Señor. De igual manera nos enseña la palabra que cuando nos unimos en fornicación a otra persona, inmediatamente, dice la palabra, estamos cometiendo un pecado no solamente contra Dios, sino también contra nuestro propio cuerpo. Por eso debemos de saber, y aquí entramos en el segundo punto de esta noche, que Dios está presente en todo acto sexual. Dice la palabra del Señor, y veamos lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a la sexualidad, aún en el contexto del huerto del Edén. Cuando Adán y Eva se unieron sexualmente, vivían dentro del huerto del Edén. Dios se paseaba por el huerto, dice la palabra de Dios en el capítulo 3 y verso número 8. Por lo que si Dios se paseaba en el huerto, Dios conocía, Dios veía, Dios sabía las reacciones que Adán y Eva tenían aún dentro de sus relaciones sexuales, independientemente de que Dios es omnisciente.
Está claro que Dios estaba presente cuando ellos mantenían relaciones sexuales. Y para esto, por eso algunos llegan a decir aún, de acuerdo a lo que nos dice Hebreos capítulo 13, que tener un acto sexual puro ante la presencia de Dios es un acto de honra para Él. Está claro que Dios desea que nosotros seamos fieles. Debemos entender que el pecado que separó al hombre de Dios, como ya he dicho, no fue una relación sexual. Fue un pecado de desobediencia. Fue un pecado de no obedecer o no ser consecuente con la demanda que Dios le dio a Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque sabemos que el acto sexual es de honra y fue creado por Dios para nuestro deleite y para multiplicar la tierra. Vemos ahí que debemos conocer a nuestro cónyuge a través de una sexualidad sana y no de una sexualidad pervertida. Y hemos dicho que la palabra conocer aquí en el Génesis capítulo 4 y verso 1, era así como también aparece en Mateo capítulo 1, verso 25, que destruye toda idea de esa malsana herejía de que María la Virgen fue siempre virgen. La Biblia nos enseña que cuando Jesús nació ella era virgen, pero inmediatamente Jesús nació, María, que tenía a su esposo, el cual no estaba de adorno en su casa, tuvo relaciones sexuales con él y procreó hijos con él. De acuerdo a Mateo capítulo 13 y verso número 55, encontramos allí no solamente los nombres de los hijos varones, sino que dice la palabra, tenía también hermanas. Y si dice hermanas, por lo menos tenía 2 hermanas en plural. Y vemos en la boda de Caná, capítulo 2 del libro de Juan, donde la palabra del Señor nos muestra que después de la fiesta de bodas salió Jesús con su madre, sus hermanos y sus discípulos hacia el lugar a donde iban. Y por eso sabemos, dice la Escritura, como también nos dice Juan capítulo 7, que sus hermanos no habían creído en la persona de Cristo como el Mesías hasta después de la resurrección. ¿Por qué? Porque imagínense, yo me imagino eso, yo tuve 7 hermanos. Y yo creo que si uno de ellos me salía, ¿verdad? Y yo no tenía la revelación que Dios le dio a María y a José, como no la tuvieron sus hermanos, y me sale a mí diciendo que Él es el Mesías, yo lo voy a mandar para el manicomio al kilómetro 28. ¿Verdad? Pero vemos allí que ciertamente Dios, después de la resurrección, habló a los hermanos de Jesús y 2 de ellos escribieron epístolas en la Biblia, Judas y Santiago, que es conocido como Jacobo. Santiago es un sinónimo de Jacobo, como decir José de Pepe o cosas, ¿verdad?, parecidas. Y vemos ahí, de acuerdo a la palabra del Señor, que fueron hombres y mujeres bendecidos de acuerdo a lo que nos dice la Escritura. Ahora bien, la Biblia me enseña que tanto Adán y Eva, como José y María, como todos aquellos que conforme a la Escritura han tenido relaciones sexuales en honra delante de Dios, han de ser bendecidos. Y dice la palabra que evidentemente Dios nos enseña que es el acto de conocimiento más profundo, más pleno que yo puedo tener de mi cónyuge, y por eso nadie tiene que avergonzarse ni siquiera del cuerpo ante la desnudez de su esposa o de su esposo. Yo recuerdo el acto de espiritualidad más falso de una señora que me dice a mí: bueno, pastor, déjeme decirle que yo tengo 40 años de casada con mi esposo y mi esposo nunca me ha visto desnuda. Le digo, qué pena. Y eso es una enseñanza de ultranza. Eso es algo que se practicaba en tiempos de nuestros padres y de nuestros abuelos. A nuestras madres y abuelas y bisabuelas y tatarabuelas le enseñaban que cuando se casaban tenían que ir a la cama vestidas, completamente vestidas, y debajo de la sábana, si era que se podían quitar la ropa, si no levantársela, era que podían tener de esa manera, arropadas, una relación sexual con su esposo. Y en la mayoría de los casos, inclusive los matrimonios, ¿verdad?, no tenían ni siquiera el desarrollo de tener el placer
en todo el sentido de la palabra, buscando lo que a esa persona le agradaba. Y no simplemente tenían una relación por tener una relación o por crear hijos, pero no para deleitarse, como enseña la palabra del Señor. Entonces, sepamos que la sexualidad correcta se obtiene, por el conocimiento bíblico que nos enseña la palabra de Dios. Y es muy triste, ¿verdad?, ver hoy día parejas que pasan de relación en relación y lo único que les interesa es saber cómo hacen el amor o cómo se satisfacen personalmente, y cómo reciben gratificaciones sexualmente hablando de forma egoísta, y no se le ocurre saber cómo su pareja ha sido bendecida y satisfecha. Se dice por estadística que hay una cantidad inmensa, un porcentaje altísimo de matrimonios o de parejas donde el esposo nunca se interesa para que la esposa ni siquiera conozca lo que es el orgasmo. La Biblia nos muestra que cualquiera que piense casarse tiene que tener dos clases de conocimiento para poder subsistir en esta unión que Dios diseñó y que la preparó de forma maravillosa para que nosotros nos deleitásemos en ello. Y si no, le hace el Cantar de los Cantares para que usted vea cómo Salomón se deleitaba con la Sulamita. Pero lamentablemente, como los religiosos no se casan y los religiosos no leen la Biblia, y mucho menos el Cantar de los Cantares, que muchos lo catalogaban como un libro como de verdad, de sexualidad enferma, carnal, no lo leían. Y hay que ver las bendiciones que nosotros encontramos en el Cantar de los Cantares. De hecho, aquí tuvimos una de las conferencias en los 23 años que se llamó inclusive la Sinfonía del Amor Bíblico. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una relación sexual, ¿verdad?, usted lo único que oye es, ¿verdad?, el vals de Strauss. Estas dos clases de conocimiento de los cuales nosotros tenemos que apropiarnos son los siguientes. Primero, el conocimiento de los principios bíblicos que yo debo llevar a mi matrimonio para que yo pueda tener plena satisfacción. Desde que una persona se convierte a Cristo y experimenta el amor de Dios y decide casarse o decide, ¿verdad?, convertirse a Cristo estando aún casados, dice la palabra de Dios, cuando usted lee los principios establecidos por Dios en Efesios capítulo 5, verso 21 hasta el verso número 33, o en el pasaje paralelo de Colosenses capítulo número 3, de igual manera usted va a tener todo lo necesario para usted satisfacer a su cónyuge en un 100%. El segundo conocimiento que debemos de tener es ese conocimiento íntimo y perceptivo de la singularidad de la persona con quien usted se ha casado. Si no entendemos las necesidades y los deseos propios de mi pareja, de su pareja, usted nunca va a poder satisfacer esos deseos. Por eso nosotros tenemos que, en primer lugar, aprender a ser amigos, aprender a ser confidentes y a poder entender que yo tengo que comunicarme con mi cónyuge en todo el sentido de la palabra para poder ser satisfecho. Porque no creo que ninguno se haya casado aquí con un profeta, ¿verdad?, o con un adivinador o una adivinadora. Usted ve esos matrimonios. No, es que a mí siempre lo que me ha gustado de tal cosa, pero yo no me atrevo a decirle eso a mi esposo. Usted se va a morir insatisfecha. Si usted no tiene la capacidad, ¿verdad?, la confianza, o su marido no le ha brindado esa confianza como para poder demostrarle a usted que la ama y que quiere satisfacerle en todo el sentido de la palabra, usted va a tener un matrimonio simplemente de papeles, como dicen por ahí. Por eso debemos amar a nuestro cónyuge, aun cuando nosotros tengamos ese conocimiento tal cual él es. Y es lo que estuvimos viendo aquí en el esquema que se hizo en el drama de inicio. ¿Ve? Lo más terrible en un matrimonio son las comparaciones. Lo más terrible en un matrimonio es cuando nosotros comenzamos, bueno, si tú fueras como,
Y qué lástima aquellas parejas que siempre están poniendo a sus cónyuges en balanza con otras personas que no tienen nada que ver con esa unión matrimonial. ¿Por qué no te casaste entonces con fulana? ¿O por qué no te casaste entonces con sutano? Si tú te casaste con la que te casaste, tú tienes que saber que tú tienes que buscar las bendiciones en ese cónyuge o en esa esposa. Por otro lado, si ya estamos casados, es tarde para querer cambiar al cónyuge. Ya le dije ayer que el único día que usted va a cambiar a su cónyuge es cuando le ponga la mortaja para meterlo en la caja. El único que puede hacer la obra de cambio en alguna persona es el Señor. Y es la persona la que tiene que permitir que sea el Señor que le transforme su corazón para que Él pueda actuar de la manera en que debe actuar conforme a Cristo Jesús. Si ya estamos unidos, ¿verdad? En esa unión debe ser por amor. Y de igual manera, entonces debemos dedicarnos en todo el sentido de la palabra a ver los aspectos positivos de nuestro cónyuge y no estar anhelando aspectos que no adornan a esa persona con la cual yo me he casado. Porque esto desalentará el que nosotros podamos intentar buscar esa unidad en amor que la palabra de Dios nos demanda a cada uno de nosotros. Entrando en la última parte para concluir, debemos de vivir dando amor incondicional a nuestro cónyuge. Y debemos de aplicar todo lo que sepamos acerca del amor incondicional. Y vamos a seguir hablando del amor incondicional. ¿Por qué? Porque esa es la clave para que usted y yo podamos ser felices como Dios quiere y como Él nos ha diseñado, como nos ha querido dejar decir al dejarnos igual manera un manual en el cual nosotros podemos tener respuesta para nuestras necesidades. Para concluir, debemos exhortar y aplicar en nuestra relación todo lo que sabemos acerca de ese amor incondicional, ponerlo en práctica, estar claro que desde que nos casamos somos una sola carne con nuestro cónyuge y no nos pertenecemos. Es tanto así que el apóstol Pablo, cuando escribe la primera epístola a los Corintios, en el capítulo número 7 y versículo 3, oiga lo que dice: el marido cumpla, oiga, el deber conyugal con la mujer que ha escogido. Oiga lo que dice la Biblia. Vamos a leer otra vez ese texto. Dice allí: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Es un deber, no tan solamente un privilegio o una bendición, es un deber que tú atiendas a tu mujer. Usted ha oído un dicho que anda por ahí que dice: el que tiene colmado que lo atienda o lo venda. Usted tiene que atender a su mujer, no es a sus amigos, no es a sus panas full, no es al que juega contigo tenis, o juega golf, o juega pelota, o softball, o el que se va contigo por ahí a janguear. No, es a tu mujer a la que tú tienes que satisfacer, dice aquí la palabra de Dios. Ese es el deber impuesto por el Señor cuando tú te casas. Si no quieres hacer eso, no te cases, pero ya es tarde para ustedes. Pero eso tiene una contraparte. Y asimismo, la mujer con el marido. Ay, ay, ay. Donde esa mujer está, me duele la cabeza. Que tengo rolo y tengo que ir a una reunión mañana. Imagínense tener una relación con unos rolos puestos. Eso es terrible. O que yo no me siento bien, o que me duele aquí, o que me duele allá, o que esto, aquello, pero ven acá, pero tú nada más te quieren estar en eso. Pero, usted no lo sabía antes de casarse, que los hombres nada más estamos en eso. Amén, digan amén. Usted no ve cómo son las bodas, usted no ha visto las bodas cómo son. La mujer se encarga de todo lo que detalles que tienen que ver con la boda. Cómo van a ser las damas,
de qué color se van a vestir, a dónde se van a poner, a dónde va a ser la ceremonia, quién es que va a predicar. Hasta eso escogen las mujeres. Todos los detalles, que si vino la prima, que si vino la tía. Y usted ve que entra como una reina acompañada de su padre hacia el altar y está viendo ahí todo. Ay, mira, vino fulano y vino sutana y vino este y vino aquello. Ay, ojalá que esta coge ramos para ver si se casa después. Y el marido está en el altar, luna de miel, luna de miel, luna de miel. Por favor, luna de miel. Y el hombre dice, ¿y quién se inventó una celebración después de la ceremonia? ¿Por qué razón cuando el cura dice o cuando el pastor dice, se pueden dar el beso, no se va todo el mundo para su casa y dejan a uno tranquilo? No, pero ahora tenemos, ¿verdad? Ay, que vamos, qué sé yo qué, que la brindadera y la foto y la tía y la abuela. El hermano Pilar y la hermana Toribio no tienen foto de boda, que sirvan. Porque se apareció un tipo en la boda de ellos, que Pilar creía que era invitado de Toribio y Toribio creía que era invitado de Pilar y era un paracaídas. Y salió en todas las fotos de la familia Pilar y en todas las fotos de la familia de Toribio. Por estar tirándose fotos. Tú ves Toribio, si te hubiera llevado a Pilar, no pasa eso. Para la próxima vez. Para cuando lleguemos al cielo, como dijo tío Luis. Pues mire, dice la palabra, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Estos son mandamientos recíprocos, mandamientos de ambos, para ambos, dice la palabra de Dios. Y todavía más. Oiga lo que dice el versículo 5. No os neguéis el uno al otro, aunque usted tenga rolo, aunque le duela la cabeza, aunque tenga... Eso es lo que dice ahí. No neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. O sea que si usted le dice que no al marido, póngase a orar. O mejor dicho, póngase de acuerdo con él si van a ponerse a orar. Y después dice el Señor, y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Usted ve matrimonios donde ese hombre no está viendo a Linda, porque la mujer siempre está en otra cosa que no es. Y muchas veces lo que usted está provocando es que su marido, ¿verdad?, está haciendo cosas. No está justificado eso, porque nadie tiene que cometer un pecado porque el otro está cometiendo un pecado. Pero muchas veces, ¿verdad?, se induce a la pareja a hacer cosas que no convienen por no estar pendiente a su satisfacción en lo que depende de cada uno de los cónyuges. Tenemos un deber, dice la palabra de Dios, y si no, usted no debe haberse casado. Un deber de satisfacernos uno al otro, dice la Escritura. Y debemos de hacerlo por causa del amor sacrificial. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, versos 26 y 27? Dice, maridos, y ahí se traduce todo, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y el versículo 33 agrega, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Punto y final, dice el Señor. Y esa es la demanda que el Señor nos da a nosotros cuando estamos hablando de aplicar lo que es el amor incondicional a nuestro matrimonio. En segundo lugar, tenemos que evitar todo lo que huela a egoísmo.
Ya hablamos del cerdo egoísta. Filipenses capítulo 2, verso 3 nos enseña cuál debe ser el sentir que nosotros tenemos que tener el uno para con el otro, imitando al Señor Jesucristo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, a tu esposa, a tu cónyuge, a tu hermano, a quien sea, como superior al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, por sus propios intereses, sino cada cual también por los de los otros, dice aquí la palabra de Dios. Y en conclusión, la Biblia nos manda a mantenernos en el mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús para poder satisfacer a nuestro cónyuge y tener bendición. La misma epístola a los filipenses, el apóstol Pablo en el capítulo 2, subsiguiente a lo que acabamos de leer, en el verso número 5, ahora dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice allí, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nuestro matrimonio tiene que ser para gloria de Dios Padre, en la medida en que nos humillemos, en la medida en que consideremos a nuestro cónyuge como superior a nosotros mismos, y en la medida en que nosotros nos preocupemos porque nuestro cónyuge esté satisfecho en todo el sentido de la palabra. Puedes decirle tú a tu cónyuge en esta noche: mi amor, me siento satisfecho porque tú has hecho todo lo posible. ¿Te pueden decir eso realmente? A veces decimos: oh, sí, nos va de maravilla. Uno le pregunta a la esposa: ¿cómo es? ¿Qué fue lo que dijo? Como ya vimos en el sketch que hicimos esta noche. Usted le puede poner 60, 70, 80, lo que usted quiera. El problema no es ese. El problema es que usted tiene que sumarle lo que dijo la esposa y dividirlo entre dos, para que usted tenga el promedio, para ver si usted pasa o no pasa. La clave de todo es mantener el pensamiento de Cristo Jesús. Oiga, cuando te sientas enamorado, mira todos los defectos que tu pareja tenga y olvídalos. Y decide amarla por las bendiciones que ella pueda hacer para ti, como regalo que provino de Dios. Ya dijimos que estamos llenos de virtudes y llenos de defectos. Debemos de aplicar nuestro corazón a esas virtudes y dejar atrás el estar levantando argumentos y el estar levantando fortalezas y estar levantando pensamientos que no son conforme a la voluntad de Dios. Como hemos llegado al final de esta conferencia, mis hermanos, amigos y relacionados que están aquí en esta noche, queremos dejarle con un solo pensamiento: no hay otra manera de ser feliz en la vida matrimonial que no sea negándonos nosotros mismos y darle todo a nuestro cónyuge. No hay otra forma. No hay otra forma. En la medida en que yo satisfaga a mi cónyuge, yo voy a ser plenamente satisfecho, porque ese es mi objetivo. Y si su cónyuge piensa de igual manera, entonces ambos vamos a estar completamente satisfechos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre de la gloria, gracias te damos por habernos llevado hasta aquí. Podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Te pedimos ahora, Padre, que todo lo que hemos compartido, aún el esfuerzo que han hecho todos los hermanos de nuestra congregación y de la Iglesia Bautista Trinidad, te pedimos, Padre, que no caiga en el vacío. Que ciertamente, Padre, todo lo que hemos vivido en estas conferencias
sea de bendición para cada matrimonio aquí presente. Que nosotros podamos llegar a tu presencia y podamos decir, estamos bendecidos en el deber cumplido. Hemos hecho, Señor, lo que tú nos has demandado y por eso hemos sido felices en nuestra unión matrimonial y hemos podido llegar hasta el fin. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias, Padre, por todo lo que tú has permitido en este tiempo. Y ahora, Señor, te rogamos que nos ayudes a través de tu Espíritu. Y aun si aquí hay alguna persona que no te conoce, Padre, que no salga de este lugar sin arrepentirse y creer en el Evangelio. En esa verdad, Señor, que tú has declarado al decirnos que somos pecadores y que siendo pecadores estamos camino al infierno eterno, pero que tú has entregado a tu Hijo Jesucristo por amor de nosotros en la cruz del Calvario, pagando nuestro pecado para que nosotros podamos tener la bendición de la vida eterna. Oh Dios de los cielos, y que de manera particular cada uno, oh Dios, en el poder de tu Espíritu que viene a nosotros desde el día que nos convertimos, nos ayudes a lograr la felicidad que tú has diseñado para nosotros. Padre, gracias porque tú has revelado en tu palabra, por medio de tu Espíritu, los requisitos, las demandas, todo lo que necesitamos para poder llegar a experimentar esa bendición. Gracias, Padre, por todo esto y mucho más, porque sabemos que tú eres el Todopoderoso, el Pantocrator, aquel que lo puede todo. Y sabemos, Señor, que contigo somos mayoría. Bendícenos, oh Dios, guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios lo bendiga a todos, hermanos.